Mi cuñada cree que puede mandar en mis cosas, pero está a punto de descubrir que conmigo no se juega. Eso fue lo que pensé cuando la puerta del cuarto de la universidad se cerró de golpe por tercera vez esa semana. Sí, Isabela, la novia de mi hermano, y yo fuimos aceptadas en la misma universidad. Para empeorar las cosas, por algún motivo cósmico que nunca entenderé, nos pusieron como compañeras de cuarto. Yo, Roberta, estaba empezando mi camino académico llena de expectativas, pero Isabela, ella estaba más interesada en presumir como la futura señora de la familia. El primer día, ya llegó con ese aire de superioridad, poniendo sus maletas gigantes en el lado más espacioso del cuarto, sin ni siquiera preguntarme dónde quería estar. Francisco dijo que este lado tiene más luz natural, así que me quedaré aquí, dijo, sin siquiera mirarme. Francisco siempre había sido un hermano cariñoso, pero cuando estaba con Isabela, parecía otra persona, casi sumiso. Claro, él no estaba ahí para ver el show de Isabela, y yo sabía que, si quería sobrevivir este semestre, tendría que lidiar con ella de manera estratégica. Los días siguientes fueron una verdadera batalla silenciosa. Cada vez que organizaba mis cosas, Isabela las movía como si el espacio fuera completamente suyo. Un día, llegué de mi pasantía y encontré mi ropa amontonada en una esquina del cuarto, mientras que Isabela había reorganizado todo para hacer espacio para sus decenas de zapatos. Perdón, Roberta, ¿pero realmente necesitas tanto espacio? Ahora que voy a tener un bebé, necesito organizarme mejor. Eso me tocó el nervio. ¿Un bebé? Ella no había mencionado nada de eso antes. El anuncio del embarazo lo cambió todo. Isabela utilizaba la situación para justificar cualquier comportamiento. Empezó con cosas pequeñas, como adueñarse del baño a la hora que yo solía usarlo. Luego vino con la exigencia de que dejara de usar perfumes porque los olores fuertes la mareaban. Tienes que entender, Roberta, ahora que estoy embarazada, las cosas van a ser diferentes. Y como tu hermano me dijo que adoras a los niños, pensé que no habría problema. ¿Cómo se atrevía a involucrarme como si yo estuviera obligada a aceptar todo? Sabía que, si no hacía algo, Isabela seguiría abusando de la situación. Un día, cuando Francisco vino a visitarnos, intenté explicarle lo difícil que era para mí compartir el espacio con Isabela. Pero claro, él estaba completamente envuelto en la manipulación de ella. Roberta, ella está embarazada. No puedes ser tan insensible. Quise gritar que no se trataba del bebé, sino del control constante que ella intentaba ejercer sobre mí. Era como si Isabela hubiera encontrado la excusa perfecta para hacer lo que quisiera, y Francisco caía redondito. Después de esa conversación con Francisco, me di cuenta de que no valía la pena intentar convencerlo. Él estaba completamente cegado por el encanto de Isabela, y el embarazo solo empeoraba la situación. Así que decidí adoptar una postura más estratégica. Si ella quería un juego de poder, yo también lo jugaría. Empecé a grabar pequeños videos de las situaciones más absurdas que pasaban en la habitación. Una vez, Isabela tiró todas mis cosas de maquillaje a la basura, diciendo que los productos químicos podrían dañar al bebé. Respiré hondo, saqué el celular y lo grabé todo. Lo que más me irritaba era cómo Isabela siempre se hacía la víctima. En el grupo familiar enviaba mensajes llenos de indirectas, como «Estoy haciendo todo lo posible por mantener la paz en nuestra habitación», pero ciertas personas no entienden las necesidades de una futura madre. Estaba claro para todos que hablaba de mí, y sabía que tenía que actuar antes de que manipulara toda la situación a su favor. No iba a dejar que me pintara como la villana de la historia. Una tarde, cuando volví a la habitación, me encontré con una sorpresa desagradable. Isabela había organizado una reunión con algunas de sus amigas, y todas estaban ocupando el cuarto. Peor aún, una de ellas estaba acostada en mi cama, como si fuera lo más normal del mundo. Roberta, pensé que no te importaría. Al fin y al cabo, necesitaba espacio para discutir algunas cosas importantes del embarazo con mis amigas. Me contuve para no explotar, pero cada vez era más evidente que Isabela estaba poniendo a prueba mis límites. Para mi sorpresa, ese mismo día, Francisco apareció por sorpresa en la universidad. Pensé que finalmente tendría la oportunidad de hablar con él a solas, pero a Isabela no le importó en lo más mínimo. Se lanzó a sus brazos, haciendo todo un drama sobre lo difícil que estaba siendo para ella. «Francisco, no lo soporto más. Roberta no tiene ni la menor empatía conmigo. Me está ahogando». Era el colmo. Pero en lugar de explotar, mantuve la calma y discretamente grabé su numerito para tenerlo como prueba. Francisco, una vez más, se puso de su lado, diciéndome que tenía que ser más comprensiva. Eso fue la gota que colmó el vaso. Sabía que no podía contar con él para resolver el problema, así que decidí que era hora de confrontar a Isabela directamente. Podía estar embarazada, pero eso no le daba derecho a tratarme como su felpudo. Esa noche fui al cuarto con un plan en mente.
decidida a ponerle fin a esa situación de una vez por todas. Esa noche, me senté en la cama y esperé a que Isabela regresara de cenar con Francisco. Cuando entró al cuarto, con esa sonrisa pretenciosa, supe que era el momento. «Isabela, tenemos que hablar», empecé, tratando de mantener la calma. Me miró con desdén, como si esperara una disculpa, pero lo que tenía que decir era muy diferente. «Estás sobrepasando los límites. Sé que estás embarazada, pero eso no te da derecho a hacer lo que quieras y controlar mi vida». Pareció sorprendida, pero no por mucho tiempo. «Estoy embarazada de tu sobrino, Roberta. Deberías estar ayudándome, no dificultándome las cosas». Su tono subió un poco, tratando de girar la conversación a su favor. Siempre era así. Cualquier cosa que dijera o hiciera, ella usaba el embarazo como escudo. Pero esta vez no iba a retroceder. Ser madre no te convierte en la dueña del mundo, Isabela. Y sinceramente, ya me cansé de que me trates como si esta casa fuera tuya. Nuestra familia fue la que compró esta casa, y no es solo tuya. Así que basta de tratarme como si fuera una intrusa. Reviró los ojos y se rió, un sonido que me hizo darme cuenta de que estaba lidiando con alguien calculador. «Mira, Roberta, puedes intentar argumentar todo lo que quieras, pero la verdad es que tu hermano me apoya, y eso es lo que importa. Él y yo vamos a tener una familia, mientras tú, bueno, solo estás aquí porque no tienes a dónde ir». Eso dolió, pero me dio aún más fuerza para no derrumbarme. Estaba harta de ser desrespetada en este juego de poder entre ella y Francisco. Fue entonces cuando decidí jugar mi carta. Saqué el celular y le mostré los videos que había estado grabando de sus manipulaciones. Cada episodio ridículo estaba ahí, tirando mis cosas, humillándome delante de sus amigas, e incluso el show que le montó a Francisco, fingiendo ser la víctima. Esperé el momento adecuado para mostrarte esto. Ahora, si no cambias la forma en que me tratas, estos videos van a terminar en el grupo familiar, y te aseguro que a nadie le va a gustar ver quién eres realmente. La sonrisa desapareció de su cara. Por primera vez vi a Isabela dudar, sin una respuesta inmediata. «No lo harías», dijo, pero su voz sonaba menos confiada. «Oh, sí que lo haría», respondí firme. «Ya estoy cansada de que me pisotees. Y si Francisco se entera de lo que has estado haciendo, tal vez las cosas cambien». La expresión de Isabela cambió por completo. Por primera vez, parecía que el control se le escapaba de las manos, y finalmente me sentí al mando de la situación. En ese momento, el silencio en la habitación era casi palpable. Isabela no podía ocultar su nerviosismo, y yo sabía que había tocado su punto débil. Por primera vez, ella no tenía el control de la situación, y eso la hacía sentir visiblemente incómoda. «No puedes hacer esto, Roberta. Vas a acabar con la paz en nuestra familia». Intentaba darle la vuelta al asunto, pero yo estaba preparada para todo. Quien empezó a romper la paz fuiste tú. Yo solo estoy mostrando lo que realmente está pasando. Dio un paso atrás, cruzando los brazos como si intentara protegerse de una realidad que finalmente la alcanzaba. ¿Quieres que nos peleemos, verdad? ¿Quieres que Francisco y yo nos distanciemos por esto? Pero déjame recordarte algo. Él va a estar de mi lado, Roberta. Siempre lo estará. La forma en que lo dijo casi me hizo reír. Su confianza en manipular a Francisco era ciega, y realmente creía que podría salir impune de todo. Pero lo que no sabía es que ya le había mostrado algunos de los videos a él. Sin mostrar mucha reacción, continué. «Tal vez tengas razón, Isabela. Tal vez él se quede de tu lado. Pero eso no cambia el hecho de que el resto de la familia va a ver quién eres en realidad». Ella trató de contraatacar. «¿Crees que mostrar esos videos me va a hacer retroceder? Estoy embarazada. Roberta, no importa lo que hagas, al final, la que va a perder eres tú. Porque, adivina qué, tú no eres la madre del hijo de Francisco». Y fue ahí donde las cosas empezaron a cambiar. Isabela, por primera vez, comenzaba a mostrar signos de desesperación. Se movía de un lado a otro, tratando de pensar en una salida. Pero la verdad era que su arma más fuerte, el embarazo, ya no era tan eficiente como antes. Yo estaba decidida a no dejar que me controlara más, sin importar cuánto intentara usar al bebé como excusa. Ser madre no te da carta blanca para pisotear a la gente, Isabela, y voy a asegurarme de que todos lo sepan. Esa noche, Isabela estaba más callada de lo normal. La tensión en la habitación era palpable, y sabía que esto estaba lejos de terminar. Pero algo dentro de mí me decía que ya no tenía la misma seguridad de antes sobre su poder. Finalmente yo tenía el control, y Isabela sabía que cualquier paso en falso le podría costar caro. Los días siguientes fueron una verdadera prueba de resistencia. Isabela cambió su estrategia, y en lugar de confrontaciones directas, pasó a ignorarme por completo. Era como si no existiera. Salía de la habitación sin decir una palabra, evitaba mirarme,
y cuando Francisco venía a visitarnos se aseguraba de fingir que todo estaba perfectamente bien. Era una táctica nueva, pero yo sabía que era solo una fachada. Tenía miedo de los videos que yo tenía y de la repercusión que podrían causar. Francisco, por otro lado, parecía incómodo. Sabía que él estaba empezando a darse cuenta de que algo no estaba bien. Incluso cuando Isabela intentaba ser dulce y cariñosa con él, había una tensión en el aire. Un día me preguntó si Isabela y yo nos llevábamos bien, y simplemente respondí, ¿por qué no se lo preguntas a ella? No era mi papel salvar su relación, pero tampoco iba a mentir para protegerla. Lo que Isabela no sabía era que Francisco ya había visto algunos de los videos que grabé. No dijo nada directamente, pero me mandó un mensaje en medio de la noche. Vi lo que pasó, hablemos. Aquello me dio un alivio. Sabía que, a pesar de todo, Francisco no era una mala persona. Solo estaba cegado por el encanto de Isabela y el embarazo. Cuando nos encontramos en la cafetería de la universidad, parecía abatido, como si algo finalmente hubiera hecho clic en su mente. Roberta, no sabía que las cosas estaban tan mal. Isabela nunca me dijo nada. ¿Estoy en shock? La voz de Francisco temblaba, y pude ver lo confundido que estaba. Intenté advertirte, Francisco, pero no quisiste escucharme. Asintió, como si por fin entendiera lo que estaba pasando. ¿Qué quieres que haga? Era la primera vez que me preguntaba eso, y supe que esa era la oportunidad que necesitaba para empezar a cambiar las cosas. No quiero que hagas nada por mí, le dije calmadamente, pero creo que necesitas hablar seriamente con Isabela. Está usando el embarazo como excusa para manipular a todos, y eso no es justo, ni contigo, ni conmigo. Respiró hondo y prometió que tendría esa conversación. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas podían empezar a resolverse. Al día siguiente, Francisco me llamó para hablar nuevamente, pero esta vez estaba acompañado por Isabela. Ella tenía el rostro serio, claramente molesta con la situación. Sabía que Francisco finalmente había entendido lo que estaba pasando y que sus manipulaciones ya no funcionaban. Roberta, hablé con Francisco. Sé que las cosas se complicaron entre nosotras, pero quiero que sepas que yo también estoy pasando por un momento difícil, comenzó, con una voz más controlada. Por un segundo, pensé que realmente quería disculparse, pero pronto Isabela volvió a su discurso habitual. Estoy embarazada, Roberta. No es fácil lidiar con todo esto. Nunca quise que te sintieras mal. Claro, todavía usaba el embarazo como escudo, pero esta vez yo estaba lista para enfrentar la situación de manera diferente. Isabela, entiendo que estás embarazada. Y sí, eso es difícil, pero eso no justifica lo que has hecho. Las dos necesitamos aprender a convivir sin estar siempre en contra. Somos familia, al fin y al cabo. Francisco, que hasta ese momento había estado en silencio, finalmente intervino. No quiero ver más este tipo de peleas entre ustedes. No será bueno para el bebé, y definitivamente no es bueno para ninguno de nosotros. Miró directamente a Isabela, y en ese instante supe que estaba dispuesto a resolver las cosas. Roberta tiene razón. Necesitamos solucionar esto como familia, y tú necesitas dejar de usar el embarazo para justificar tus actitudes. La expresión de Isabela cambió. Por primera vez, parecía realmente considerar que tenía que cambiar. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Isabela, aunque de mala gana, empezó a tratar la situación con más respeto. No fue un cambio de la noche a la mañana, pero poco a poco fue dejando de lado el control excesivo y la manipulación. Francisco estuvo a su lado durante todo el embarazo, pero ahora con una nueva perspectiva de lo que estaba pasando. Yo también empecé a darme cuenta de que, por más difícil que fuera, Isabela estaba pasando por un proceso de transformación, tanto emocional como físico. Cuando nació el bebé, todo cambió de verdad. Francisco e Isabela estaban felices, y yo, por primera vez, me sentí parte de ese momento. El nacimiento de mi sobrino trajo una paz que nunca hubiera imaginado. Un día, Isabela, con lágrimas en los ojos, me pidió disculpas mientras sostenía al bebé en sus brazos. Sé que fui injusta contigo, Roberta. Tenía miedo, estaba confundida, pero espero que podamos empezar de nuevo. Esas palabras me sorprendieron, pero de alguna manera ya había superado toda la rabia que sentía. En los meses siguientes, nuestra convivencia mejoró significativamente. Francisco e Isabela estaban enfocados en la crianza del bebé, y yo, finalmente, pude vivir en paz en la casa. Aquel conflicto que parecía interminable se transformó en un vínculo familiar más fuerte. Al final, no fue el embarazo de Isabela lo que nos separó, pero tampoco fue lo que nos unió. Lo que realmente marcó la diferencia fue que aprendimos a manejar nuestras diferencias, y por sorprendente que parezca, eso nos hizo una familia más sólida. La redención vino de donde menos lo esperaba, en el amor que Francisco e Isabela sentían por el bebé, y en la disposición de ellos
y la mía de cambiar. Lo que comenzó como una batalla llena de manipulaciones y conflictos, terminó con el nacimiento de algo nuevo. No solo el bebé, sino también un entendimiento entre nosotras. Y eso, de alguna manera, fue lo que finalmente trajo paz.